El día de hoy tendremos la lectura del pasaje de Números capítulo 32. Números capítulo 32. Así dice la palabra de Dios. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefonés Eneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés: Si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: Tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar, y a Josué hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país es sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros, en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: Haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén
y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey amorreo, y al reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarón Sofán, Jazer, Jocheba, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Balmeón, mudados los nombres, y Sibna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue, y tomó sus aldeas, y les puso por nombre Abot Jair. Asimismo Noba fue, y tomó Kenat y sus aldeas, y lo llamó Noba, conforme a su nombre. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con la breve meditación de Números, capítulo 32. El pueblo de Israel, mis hermanos, ha conquistado ya las tierras al oriente del Jordán, lo que se conocía como Transjordania, o también podía llamarse, o el significado de Transjordania es al otro lado del Jordán. Y particularmente las tierras de Jazer y de Galaad llaman la atención a dos tribus, a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad. Estos tienen mucho ganado y ven estas tierras como ideales para habitar. Entonces se acercan con Moisés, con el sacerdote Eleazar, con los príncipes de las demás tribus, para solicitarles estas tierras y que no tengan que cruzar con el resto de sus hermanos al otro lado del Jordán, es decir, a la parte de Canaán, y conquistar esa tierra. Por supuesto que esta solicitud enfurece a Moisés, y con justa razón exhorta a estas tribus, recordándoles aquella queja, aquella incredulidad de sus padres, de los israelitas que habían salido de Egipto, que habían sido enviados como espías a explorar la tierra y que regresaron con queja, con malas noticias, quejándose de aquella tierra y desanimaron al pueblo. Y entonces Dios los juzga, haciéndoles vagar 40 años por el desierto hasta que toda aquella generación murió. Y hermanos, pareciera que esta reprensión que hace Moisés a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad surte efecto, porque entonces ellos regresan con otra propuesta, ya sea que ellos hayan sido convencidos por esta reprensión de Moisés, o ya sea que ellos le tuvieron que aclarar a Moisés cosas que no habían hecho antes. No es que ellos iban a quedar allí a descansar en la tierra de Galaad, de Jazer, al otro lado del Jordán, sino que más bien sí irían con el resto de sus hermanos al frente de la guerra, mientras ellos construirían ciudades y lugares para su ganado en Galaad, en Jazer. Y así ellos se comprometen, pues, a no habitar esta parte oriental del Jordán, sino hasta que el resto de sus hermanos hayan conquistado la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y además también leemos al final cómo la media tribu de Manasés también se les añade. Y algunos de los descendientes de Manasés vemos que conquistan algunas ciudades también de Jazer y aún otras ciudades más allá, al norte.
Hermanos, dicho esto, meditemos en lo siguiente. ¿Qué había en el corazón de los hijos de Rubén, de los hijos de Gad, de los hijos de la media tribu de Manasés, para que prefirieran estas tierras que se adaptaban mejor a sus necesidades en lugar de la tierra que Dios había prometido? ¿Qué hace que el ser humano prefiera lo que ve en sus ojos, lo que desea su corazón antes que las promesas de Dios? Lo cierto, mis hermanos, es que el corazón del ser humano es un corazón egoísta, es un corazón codicioso por naturaleza. Piensa en sí mismo antes que pensar en los demás. Se deja llevar por lo que ve en sus ojos, lo que mejor se acomoda a un estilo de vida cómodo, a un estilo de vida próspero materialmente, a un estilo de vida en el cual no se meta en problemas, en dificultades. Por ejemplo, pensamos en Lot. Lot, el sobrino de Abraham, prefirió vivir en Sodoma porque a su parecer era un buen lugar para vivir. Sin embargo, vemos las consecuencias de eso. Pensemos en Eva, cuando tomó el fruto del árbol que Dios había prohibido, porque según ella era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Y vemos las consecuencias de eso. Escribió el puritano Matthew Henry, y lo cito: dos cosas comunes del mundo pueden llevar a estas tribus a elegir esto: el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. De esta manera, hasta el presente, muchos buscan lo suyo propio más que lo que es de Jesucristo, y se dejan llevar por intereses y ventajas mundanos para no llegar hasta la Canaán celestial. ¿Hasta dónde llega el corazón malvado del hombre, que prefiere lo que desea su malvado corazón, aunque eso le cueste su eternidad? Cuando pensamos en los hombres del mundo, no es extraño pensar que ellos actúen de esta manera, pues esa es la forma de pensar del mundo. Pero qué decir, mis hermanos, cuando esto se halla aún en el mismo pueblo de Dios, en el mismo pueblo del pacto. Siendo honestos, ¿cuántos de nosotros no luchamos con esto mismo? ¿Cuántos de nosotros ciertamente preferimos la comodidad antes que negarnos a nosotros mismos, que tomar nuestra cruz y que seguir a Jesucristo? ¿Cuántos nos cuesta señalar el pecado porque no queremos meternos en problemas con los demás? ¿Cuántos de nosotros no nos comprometemos con nuestra iglesia local porque sabemos que eso trae esfuerzo y sacrificio? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no predicamos a Cristo porque sabemos que eso trae burlas, calumnias, desprecio, pérdida de relaciones en la familia, con los amigos, con los compañeros? ¿Cuántos de nosotros no llevamos las cargas de nuestros hermanos? Porque por supuesto eso involucra paciencia, involucra sufrimiento, involucra sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran. Y aunque sabemos, mis hermanos, que esto no debe ser así, y que nuestro corazón ciertamente anhela lo contrario, anhela sinceramente abundar en buenas obras para con los demás, si hemos sido regenerados, hemos de reconocer que aún batallamos, que aún luchamos con el pecado en nuestro corazón, y que por lo tanto somos llamados por Dios a esforzarnos. Pero ¿dónde comienza la motivación para cumplir esto con nuestro prójimo? ¿Dónde empiezo para retomar aquello que quizá he descuidado? ¿O dónde comienzo para hacer esto que quizá no lo he hecho? Por supuesto, comienza con Cristo en el Evangelio.
Cristo dejó su propia comodidad, ¿no es así? Para venir y sufrir insultos, burlas, injusticias en nuestro lugar por nosotros. Jesucristo mismo vino a vencer a nuestros enemigos, como ya lo hemos hablado muchas veces, los enemigos de nuestra alma, conquistar una patria celestial en la cual nos está introduciendo. Jesucristo es este mejor y mayor Moisés que aún nos exhorta, nos amonesta, cuando actuamos muchas veces con egoísmo, con codicia. Nos amonesta a luchar junto con nuestros hermanos, a no dejarnos vencer por nuestro pecado, ni siquiera solamente luchar individualmente con aquello que nos tienta, sino que tenemos a nuestros hermanos para luchar junto con ellos, ser edificados junto con ellos, a no desalentarnos, ni desalentar a los demás con nuestro mal ejemplo, sino todo lo contrario, así como dice el autor de Hebreos. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Nuestros hermanos nos necesitan y nosotros necesitamos a nuestros hermanos. Cuando dejamos de hacer lo que Dios nos manda, pensamos egoístamente. Ofendemos a Dios, ofendemos a nuestros hermanos por ponernos en primer lugar. Y para finalizar, hermanos, esta meditación, aunque ciertamente el capítulo habla del pueblo del pacto y su relación con la promesa de Dios de introducirlos en la tierra prometida, también puede haber aquí una meditación para aquellos que no están en Jesucristo. Vemos en esta amonestación de Moisés, ahí en el versículo 23, una solemne advertencia que les hace, cuando dice: mas si así no lo hacen, he aquí habrán pecado ante Jehová, y sepan que su pecado los alcanzará. Cuando pensamos en esta advertencia que Moisés hace a estas 2,5 tribus, después de que ellos se comprometen a ir al frente de la batalla con sus hermanos para conquistar la tierra de Canaán, y que no van a habitar al otro lado del Jordán hasta que sus hermanos hayan obtenido la parte que les corresponde en Canaán. Cuando vemos este compromiso y esta advertencia solemne que les hace Moisés, es inevitable pensar en lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Lo mejor que puede hacer una persona es no ocultar sus pecados, sino confesarlos delante de Dios, arrepentirse, tener un compromiso sincero, genuino, serio, solemne de seguir a Cristo y no volver atrás. No debemos esconder nuestros pecados, porque tarde o temprano saldrán a la luz. Eso dice las Escrituras. No hay nada oculto que no llegue a ser manifiesto. Es mejor confesarlos en esta vida, apartarnos y seguir a Cristo, que a que salgan a la luz, ya sea en esta vida o en el día del juicio, cuando sea demasiado tarde. Así que quienes no se han arrepentido, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de venir a Jesucristo con una fe sincera, con un genuino arrepentimiento, con una entrega total, para de esta manera formar parte de las filas de Jesucristo, de las filas del Dios del pacto. Así que, mis hermanos, continuemos adorando esta mañana a este Dios del pacto que está introduciéndonos a la Canaán celestial. Amén.